Hola, hola, gente guapa. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy tu nombre y hoy, prepárense porque les traigo algo que honestamente, me tiene súper emocionado. Ya saben que me encanta compartirles mis aventuras, mis locuras y sobre todo, los momentos especiales de mi vida, y este vídeo es la definición de todo eso. Hoy van a ser testigos de una sorpresa que le preparé a Ande. Sí, a Ande. Y no es cualquier sorpresa, es una búsqueda del tesoro. Pero no una búsqueda del tesoro cualquiera, no, es una búsqueda del tesoro. Muy romántica. Tan romántica que casi me da diabetes de lo dulce. Ja ja ja. De verdad me esforcé muchísimo para que cada pista, cada detalle, tuviera un significado especial para nosotros. Y como sé que aman las historias de amor tanto como yo, no podía guardármelas solo para mí. Así que abróchense los cinturones. Porque los voy a llevar a través de cada momento de esta aventura, desde la planeación hasta el desenlace final. Y si son nuevos por aquí, no se vayan. Los invito de corazón a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, a formar parte de esta gran familia. Créanme, no se arrepentirán. Tenemos un montón de cosas geniales preparadas para ustedes. Ahora sí vamos con la búsqueda del tesoro de Ande. Bien, pues todo empezó hace unas semanas, cuando me di cuenta de que últimamente estábamos muy metidos en la rutina. El trabajo, los compromisos, el día a día, esas cosas, ya saben, que a veces nos hacen olvidar lo importante que es dedicar tiempo de calidad a la persona que amamos. Y como no soy nada bueno para los discursos acaramelados, decidí que lo mejor sería demostrarle mi cariño con acciones, no solo con palabras. Así que la idea de la búsqueda del tesoro surgió casi de la nada. Pensé en algo que nos permitiera reconectar, que nos hiciera revivir momentos especiales juntos, y que al mismo tiempo, fuera divertido y un poco desafiante. La verdad es que me la pasé horas y horas pensando en cada detalle. Quería que cada pista estuviera relacionada con un recuerdo o una anécdota nuestra, que cada lugar tuviera un significado especial en nuestra historia. Y por supuesto que el premio final fuera algo que ella realmente apreciara. Así que con un poco de ayuda de mis amigos, que son unos genios, empecé a crear las pistas. No les voy a mentir, fue un trabajo de chinos. Pero cada segundo valió la pena. La primera pista, decidí dejarla en nuestro lugar favorito para tomar café. ¿Recuerdan el café donde tuvimos nuestra primera cita? Sí, ese mismo. Fui temprano para colocar un sobre discreto en la mesa de siempre. Dentro había una foto nuestra de ese día y un pequeño acertijo. El acertijo decía algo así como, donde nuestros corazones se conectaron por primera vez, pero ahora la música nos llama a vibrar. Ya sé, muy cursi. Pero a ella le encantan esas cosas. Y la verdad es que me esforcé mucho en que fuera lo suficientemente difícil como para que se entretuviera, pero no tan complicado como para que se frustrara. La segunda pista tenía que ver con un concierto al que fuimos hace unos meses. Ese concierto fue una locura, nos divertimos como niños y al final, hasta terminamos bailando bajo la lluvia. Así que dentro del sobre de la primera pista, había una tarjeta de un concierto, que afortunadamente aún conservaba, con la siguiente indicación: sigue el eco de nuestras risas bajo el cielo estrellado, donde las notas nos hicieron volar. Esta pista la llevaría a nuestro parque favorito, donde a veces nos sentamos a ver las estrellas y a hablar de todo y de nada. En un árbol específico, el que siempre elegimos para nuestras conversaciones profundas, había un pequeño cofre. Dentro del cofre, la tercera pista. ¿Y qué creen que había ahí? Una foto de nosotros en un restaurante italiano. Justo ese restaurante en el que celebramos nuestro primer aniversario. Este restaurante fue clave en nuestra relación. Es un lugar lleno de recuerdos felices y siempre hemos disfrutado mucho de su comida. La pista decía, donde la pasta sabe a amor y el vino a complicidad, busca la clave que te abrirá a nuestra siguiente aventura. De verdad, creo que me estaba pasando de romántico con cada pista, pero no podía evitarlo. Quería que ella sintiera todo el amor y la dedicación que puse en esto. En el restaurante italiano, había un menú donde estaba marcada una frase especial: el dulce recuerdo de nuestro viaje a la playa te guiará. Ajá. Esa era la siguiente pista. Nuestro viaje a la playa fue increíble.
Pasamos unos días maravillosos disfrutando del sol, el mar y sobre todo, de la compañía mutua. En ese viaje hicimos un castillo de arena gigante que por supuesto, inmortalizamos con una foto. Esa foto con una pequeña indicación en la parte de atrás, era la siguiente pista. La indicación decía, donde las olas nos susurraron secretos y las estrellas nos vieron soñar, busca el tesoro que te espera al final. Y como último lugar de la búsqueda, la llevé a la terraza de nuestro apartamento. Sí, nuestra terraza, ese lugar que tanto amamos y donde tantas noches hemos pasado viendo las estrellas, charlando, riendo y soñando juntos. Pero ahí no terminaba la sorpresa. En la terraza la esperaba una mesa bellamente decorada, con velas, flores, nuestra música favorita sonando de fondo y por supuesto, una cena preparada por mí. Sí, cociné para ella. Algo sencillo, pero hecho con muchísimo amor. Y por supuesto el tesoro final, un collar con un pequeño dije que representa nuestro viaje juntos. Sé que a ella le encantan los collares y los accesorios y siempre está pendiente de los detalles. En el dije grabé la fecha de nuestro primer beso, algo que siempre nos ha hecho reír y emocionarnos. La verdad es que ver su cara al llegar a la terraza, después de seguir todas las pistas, fue la mayor recompensa. Sus ojos brillaban de emoción, me abrazó con todas sus fuerzas y me dijo que nunca había recibido una sorpresa tan linda. Fue un momento mágico, de esos que se graban en el corazón y que nunca se olvidan. Cenamos juntos, compartimos risas, recordamos momentos especiales y, sobre todo, disfrutamos de la compañía mutua. La búsqueda del tesoro resultó ser mucho más que una simple sorpresa, se convirtió en una experiencia que nos unió aún más. Y es que al final, eso es lo que más importa, crear momentos especiales con la persona que amamos. Me di cuenta una vez más de que las cosas materiales no son lo más importante, sino los detalles, las acciones, los gestos que hacemos con amor. Y ver su sonrisa, saber que logré hacerla feliz, es la mejor sensación del mundo. La verdad es que pasé semanas planeando cada cosa, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Desde las pistas hasta la cena, la decoración, cada canción, todo tenía un propósito, todo estaba pensado para ella, para nuestra historia. Pensé en nuestros momentos juntos, en nuestros gustos, en lo que la hace feliz, y con todo ese amor, planeé esta sorpresa. Y a pesar de que hubo momentos en los que dudé si lo lograría, al final salió todo perfecto. Y no solo perfecto, sino mágico. La verdad es que me siento muy afortunado de tenerla en mi vida y de poder compartir estos momentos tan especiales con ustedes, nuestra gran familia virtual. No saben lo feliz que me hace leer sus comentarios, sus mensajes, saber que disfrutan tanto como yo con nuestras locuras. Y es que al final, ustedes también son parte de esta historia, así que gracias, gracias por estar siempre ahí, apoyándonos y compartiendo nuestra alegría. Y bueno, ya que hablamos de la búsqueda del tesoro, les cuento algunos detalles extras. Para la primera pista, por ejemplo, tuve que pedirle ayuda al barista del café, un amigo de la casa, para que pusiera el sobre sin que Ande sospechara nada. Luego la tarjeta del concierto la tenía guardada como oro en paño, nunca pensé que la iba a usar para algo así. Y el cofre del parque, bueno, ese fue otro tema. Tuve que llegar muy temprano para esconderlo y asegurarme de que nadie lo encontrara antes que Ande. El restaurante italiano por suerte conocía a los dueños, así que no fue problema que me ayudaran a colocar el menú con la frase especial. Y lo de la foto del viaje a la playa, uff. Tuve que buscarla en mis archivos, porque Ande siempre se encarga de subir las fotos a la nube. Y la cena, bueno, eso fue todo un reto. Yo no soy chef, lo confieso. Pero me esforcé mucho en que todo quedara delicioso y sobre todo, hecho con mucho amor. La decoración de la terraza, la hice con ayuda de mis amigos, que son unos artistas. Y el collar, bueno, ese lo mandé a hacer especialmente con mucho cuidado y con todo el cariño que siento por Ande. En resumen, cada pista, cada detalle, cada lugar, tenía un significado especial para nosotros. No fue solo una búsqueda del tesoro, fue una forma de decirle a Ande cuánto la amo y cuánto valoro cada momento que pasamos juntos. Y también una manera de demostrar que a pesar de la rutina, siempre hay tiempo para el romance y la diversión. A veces, solo hace falta un poco de creatividad y mucho amor para hacer feliz a la persona que amamos. Y esta experiencia me dejó con una gran lección, que los momentos especiales no se encuentran, se crean. Y que al final, lo más importante es el amor y la conexión que compartimos con las personas que son importantes para nosotros.
Así que los invito a todos a que se animen a crear sus propios momentos especiales, ya sea con una búsqueda del tesoro, una cena romántica o cualquier cosa que les haga feliz. Lo importante es demostrar el amor, la amistad y el cariño a las personas que queremos. Y que no se queden esperando a que las cosas sucedan, sino que se animen a hacer que sucedan. Y bueno, creo que con esta historia, ya podemos decir que el objetivo del vídeo de hoy se cumplió. Una búsqueda del tesoro. Súper romántica para Ande. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo esta experiencia. Como pudieron ver, la búsqueda del tesoro no fue solo una sorpresa, sino una forma de demostrarle a Ande todo mi amor y aprecio. Cada pista, cada detalle, cada lugar, fue pensado especialmente para nosotros, para revivir recuerdos y crear momentos nuevos. Y al final, ver su sonrisa y su felicidad fue la mayor recompensa. Si se quedaron con ganas de más, no se preocupen porque tenemos un montón de ideas y sorpresas preparadas para ustedes. Así que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejar sus comentarios. Quiero saber qué les pareció esta búsqueda del tesoro, si les gustaría que hiciéramos algo parecido, o cualquier otra idea que tengan. Los leo a todos con muchísimo cariño y estoy ansioso por saber qué piensan de esta aventura romántica. Y como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por el apoyo incondicional que nos brindan en cada vídeo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son una parte muy importante de nuestras vidas y estamos muy agradecidos de tenerlos como parte de esta gran familia virtual. Así que una vez más, muchas gracias por todo. Y ahora sí, los invito a que nos regalen un like, a compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares y a suscribirse si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos un montón de contenido genial preparado para ustedes, así que no se lo pueden perder. Y para terminar, les mando un abrazo enorme, muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Y no olviden, nunca dejen de crear momentos especiales.